buenas tardes para todos y para todas. Espero se encuentren muy bien. Les informo que en este momento pues daremos inicio al B-Learning réplica número 1 para la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Em, y en primera medida pues vamos a dar unos 5 minuticos más para que los estudiantes que se encuentran en este momento ingresando pues tengan la oportunidad de ingresar, ¿vale? Entonces permitan por favor 5 minuticos, 5 a 10 y comenzamos, ¿vale? Recuerden que esta sesión pues va de 6 a 8 de la noche. Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este B-Learning. Les recuerdo que en estos momentos estamos dando un tiempo adicional para que aquellos estudiantes que quieran ingresar puedan hacerlo y tener acceso a toda la reunión, ¿vale? Entonces, por favor, regálenos 5 minuticos más, 6 y 10 en punto comenzamos.
La dinámica del encuentro pues va a ser una explicación respecto a cada uno de los ejercicios que aparecen en la guía uno del curso de pensamiento lógico matemático. Luego de que se realice la explicación como tal, la socialización de las diferentes formas de resolver los ejercicios, daremos 15 minutos al final para compartirles a ustedes el enlace de asistencia, de tal manera que pues puedan obtener ustedes los puntos de participación en este encuentro, ¿vale? Entonces recuerden que por participar los puntos van a ser, si no estoy mal, 20 puntos. Esto pues queda ya a revisión de la dirección del curso. ¿Y cuándo se les van a ver reflejados los puntos? Al final del curso. Es decir, este curso se acaba en diciembre, cuando ustedes presenten la evaluación final. Luego de la evaluación final, más o menos unos 5 días después de la evaluación final, se les van a cargar los puntos, ¿listo? Entonces, no es que se les vaya a cargar los puntos como tal a esta tarea, no, sino al total del curso y eso se hace al final como tal del periodo académico, ¿listo? Para que lo tengan presente y de pronto no se asusten por si ven que tienen un puntaje de pronto que como que no tienen en cuenta de pronto esos puntos, sí se van a tener en cuenta, pero se van a tener en cuenta al finalizar el curso. Y se van a subir 5 días después, entre 5 y 8 días después de la evaluación final. Entonces, para que lo tengan presente y no se vayan a afanar. Y tampoco, pues, de pronto piensen que no se les subieron los puntos. ¿Listo? Igual estar atentos de eso, que se les suban sus punticos. Se sube un acumulado, es decir, que si usted participa en, en la sesión uno, que es esta, la sesión 2 también va a tener puntos, la sesión 3 también va a tener puntos. Si usted participa en la sesión uno y en la réplica de la sesión uno, no va a recibir doble puntaje. Solamente va a recibir el puntaje de la sesión uno. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Es decir, hay 3 sesiones durante todo el curso. Cada sesión tiene 2 réplicas para que ustedes verifiquen o una réplica. En algunos casos solamente se habilitó una réplica dependiendo de qué centro sea usted. Entonces, si usted no puede asistir a la sesión 2, que es la que viene de la siguiente tarea, asiste a la réplica 2, ¿vale? Pero no quiere decir esto que le den 2 puntos para cada una pues no le den puntos por asistir a sesión y réplica, no. Solamente se dan puntos por cada una de las sesiones. Es decir, que si usted asiste a sesión y a réplica, solamente recibe 20 puntos. ¿Listo? Para que no piensen que se les van a dar pues más puntos. El máximo puntaje que pueden recibir ustedes por asistir a todos los B-Learning son 50 puntos, ¿vale? Entonces, 20 de la primera sesión, 20 de la segunda y 10 de la tercera. Es como está planteado en este momento, ¿ok? Esto puede sufrir cambios, pero igual la dinámica es recibir 50 puntos, ¿sí? Porque la plataforma todavía está en estructuración, en revisión, entonces sería pues que tuvieran esto en cuenta, ¿vale? Inge, yo creería que ya podríamos comenzar. Listo, sí, señor. Voy a empezar a compartir pantalla. Vale. Por favor, me dice si ya están viendo la pantalla. No, señora. En este momento no. Ahí. Ahí ya está cargando. No. Hay que darle en la opción compartir.
luego elegir pantalla y ya. Pero es que no me da, profe. Al lado Dice, del botón micrófono. sí, dice abrir bandeja de uso compartido, pantalla compartida. Cuando le digo escritorio, me Ujú. sale mi pantalla. O sea, la pantalla negra no me deja ver la pantalla donde tengo las presentaciones, donde tengo la presentación. Bueno, voy a cerrarla y voy a volver a abrirla, ¿listo? Vale. Ahí, Ahí sí. Sí, señora. ¿listo? ¿Se ve bien? ¿Se ve en la pantalla o Se ve el la... PowerPoint. ¿Listo? Dice B-Learning Unidad 1. Sí, señora. Listo, profe. Entonces, ¿comenzamos de una vez o estarán Sí, entrando señora. más personas? Pues sí, señora, yo creo porque ya son las 6:12. Bueno, ok. Buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra réplica de B-Learning. Nosotros tenemos para el día de hoy unidad 1, métodos para probar la validez de argumentos, con el docente Brian Ramírez y yo, Nurimarly Bedoya. ¿Listo? Esperamos, por favor, que las personas que de pronto hayan tenido alguna dificultad en desarrollar, pues aquí puedan despejar un poco más la actividad. Recuerden que esa actividad se cierra mañana. En foros ya no hay retroalimentación, pero pues los que no hayan enviado, los que tengan algún inconveniente o que quieran resolver alguna inquietud, pues hay plazo hasta mañana a las 11 de la noche, 11:30, ¿cierto, profe? Para enviar la tarea. 11:55, exactamente. Si dejan pasar a las 11:56, ya no. Ya se cierra, mejor dicho, la tarea. ¿Listo? Entonces, pues esperamos que sea un apoyo. ¿Cuál va a ser el objetivo del día de hoy? Es el objetivo general, identificar y recordar los temas propuestos en la unidad 1. Recordemos que nuestra unidad 1 son métodos para probar la validez de argumentos. Los objetivos específicos, pues reconocer algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico y natural, elaboración de tablas de verdad y reglas de inferencia. Se va a desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad. Se desarrollará un ejercicio 2, identificación de las reglas de inferencia lógica. Otro ejercicio completo de aplicación de las reglas de la inferencia lógica. Y un cuarto ejercicio, problemas de aplicación. Eso es lo que encuentran ustedes en la guía, en el temario que deben ustedes resolver, o los que ya pues lo hicieron, fue lo que encontraron. Entonces vamos a mirar, vamos a tomar unos conceptos principales para poder empezar a desarrollar. Nosotros debemos mirar cuáles son, en este caso, las proposiciones simples. Tenemos que las proposiciones simples o atómicas pues son expresiones lingüísticas. Son frases, no se pueden descomponer en dos expresiones. Tienen un sujeto, tienen un verbo y un predicado. Y nosotros debemos darle un valor de verdadero o falso, pero no pueden tener los dos al mismo tiempo. O son verdaderos o son falsos. Un ejemplo, los estudiantes cumplen sus metas. El estudio autónomo es una habilidad que desarrolla todo individuo. El curso de pensamiento lógico matemático tiene 3 créditos. Si se dan cuenta, o son verdaderas o son falsas, no tienen los dos componentes. Tenemos las proposiciones compuestas, que son denominadas también moleculares y están formadas por 2 o más proposiciones, pero están unidas por unos operadores o conectores lógicos. En este caso, pues miramos un ejemplo, los estudiantes cumplen sus metas y, ese es un conector, el estudio autónomo es una habilidad que desarrolla todo individuo. Nosotros tenemos una primera preposición P, el símbolo que encuentran ahí es
nuestra I, digámoslo así, el conector que tenemos, y continuamos con una segunda proposición que es Q. ¿Listo? Bueno, un segundo ejercicio, miramos y nos dice, si el estudio autónomo es una habilidad que desarrolla todo individuo, entonces, ese es otro conector, el curso de pensamiento lógico-matemático tiene 3 créditos. Ahí donde encontramos los símbolos, nuestra simbología Q, y la flechita que va hacia la derecha, ese es nuestro conector. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante y vamos a hacer un ejercicio con él. ¿Listo? Y se complementa con nuestra proposición R. Luego tenemos otra que dice, el curso de pensamiento lógico matemático tiene 3 créditos, sí y solo sí, ese es un bicondicional, los estudiantes cumplen sus metas. Tenemos una primera proposición que es R, tenemos 2 flechitas hacia los lados, ese es el símbolo de sí y solo sí. Y la segunda proposición que es una P. Dentro de esas, pues tenemos un lenguaje natural. ¿Por qué se llama lenguaje natural? Porque pues es nuestro idioma, es lo que nosotros hablamos comúnmente, como personas, como humanos. No tenemos necesidad de darle ningún tipo de característica especial, sencillamente es nuestro lenguaje natural. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, en negro están las premisas y en verde las conclusiones. Tenemos, si la UNA es una universidad pública, ¿sí? Ya sabemos que esa es una premisa, entonces ese es nuestro conector. La universidad tiene cobertura a nivel nacional. Volvemos con otro conector que es sí. Un estudiante de la unidad se matricula en un SEAD, ¿sí? Entonces tenemos el segundo conector, un condicional, logra graduarse como profesional. Continuamos. Si un estudiante no se matricula en un SEAD, entonces no logra matricularse como profesional. Después que nosotros hablamos todo el lenguaje natural, vamos a ver una conclusión y es, por lo tanto, la UNAD es una universidad pública y un estudiante se matricula en un SEAD. Entonces, esa es la manera como nosotros debemos resolver el lenguaje natural. Profe, ¿me puede hacer un favor? Hay unos micrófonos abiertos. Ay, no, vale. Chicos, ¿pueden cerrar micrófonos o si el profe Brian me ayuda con eso? Bueno, listo. Luego miramos un lenguaje simbólico. ¿Por qué lenguaje? Porque es un lenguaje que utiliza símbolos y lo que hace es sustituir las expresiones que se hacen en lenguaje natural. Entonces, miramos este ejemplo. Si la UNAD es una universidad pública, miramos en la parte de abajo, que es donde se encuentra la franja amarilla, le vamos a denominar P. Entonces, ¿qué es nuestro conector? La universidad tiene cobertura a nivel nacional. Esa segunda proposición va a ser la Q. Y si un estudiante de la UNAD se matricula en un SEAD, continuamos con el azul aguamarina, ese sería nuestro símbolo R. Entonces, nuestro conector logra graduarse como profesional. Esta es la frase que se encuentra en morado. Si un estudiante no se matricula en un SEAD, entonces no logra graduarse como profesional. Por lo tanto, la UNAD es una universidad pública y un estudiante se matricula en un SEAD. Si se dan cuenta, pues todas las proposiciones fueron desglosadas, pero también tenemos unas negativas, que son las dos que se encuentran en la parte de abajo, el no R y el no S. Ahora bien, vamos a mirar los símbolos que utilizamos para conectar dos o más proposiciones simples. El conectivo, que es una B invertida, su significado es y se llama conjunción. El conectivo, que es una B, su significado es o y se llama disyunción. La lineecita horizontal que tenemos, ¿sí? Es un no, negación, o muchas veces se utilizan como una S invertida, como la que nosotros le colocamos a la ñ. Tenemos la flechita a la derecha, que es un condicional.
y nos significa sí, entonces. Y las dos flechitas, sí y solo sí, es un bicondicional. Estos son unos símbolos que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos van a conectar dos o más proposiciones simples. Ahora vamos a mirar cada uno. Una conjunción. En lenguaje natural se expresa con la letra I. Y como lo vimos anteriormente, su símbolo es una B invertida, llamémoslo así. Miremos un ejemplo. Tenemos una proposición. Recuerdan que en la diapositiva, 2 diapositivas anteriores, miramos que desglosábamos el lenguaje natural. Pues aquí tenemos P, soy estudiante de la UNAD, y Q, estoy matriculado en ZCBC. Cuando nosotros vamos a reunir la proposición, cuando vamos a colocarla compuesta, nosotros vamos a utilizar ese conector. Entonces, tomamos la primera que es P, soy estudiante de la UNAD, y le colocamos el símbolo, que es la conjunción, estoy matriculado en el ZCBC. Y su lenguaje simbólico sería como el que está aquí en la parte de abajo. P y Q, ¿sí? Tenemos la conjunción. ¿Listo? Continuamos con la disyunción. Al igual que el anterior, pues lo expresamos con la letra O, pero es un lenguaje representado, al final lo que hacemos es representarlo por símbolo y lo que va a hacer es unirnos dos proposiciones simples. Su símbolo es la B, una B pequeña. Y tenemos dos proposiciones. Soy estudiante de la UNAD y Q, estoy matriculado en la ZCBC. Entonces, cuando vamos a colocar nuestra proposición compuesta entre P y la proposición Q con disyunción, nos va a quedar en lenguaje natural, soy estudiante de la UNAD o estoy matriculado en la ZCBC. Y su lenguaje simbólico va a ser P, nuestro símbolo, nuestro conector de disyunción, y la siguiente proposición que es Q. Ahora ellos tienen unas negaciones. Dentro de esas negaciones puede ser que cambie su valor obviamente de verdad. Entonces vamos a mirar, soy estudiante de la UNAD con su lenguaje simbólico P, estoy matriculado en la ZCBC, su lenguaje simbólico es Q. Ya ahí tenemos dos proposiciones, pero como las vamos a negar, ¿sí? ¿Cómo nos va a quedar? En lenguaje natural, no soy estudiante de la UNAD, no es cierto que soy estudiante de la UNAD. ¿Por qué? Porque lo que nos están pidiendo es que neguemos las proposiciones. Entonces, si miramos la P, dice soy estudiante de la UNAD, cuando nos dicen que se debe negar o cuando nos aparece este conector, llamémoslo así, lo que tenemos que hacer es negarlo. Y lo mismo, pues cuando estamos con la segunda premisa, estoy matriculado en la ZCBC. Entonces, no es verdad que estoy matriculado. ¿Por qué? Porque estamos negando la proposición Q. Ahora, cuando nosotros vamos a utilizar los conectores, hay una implicación o un condicional, ¿sí? La implicación la vamos a expresar sí. Entonces, esa es la estructura que debe tener. ¿Sí? No es que sean las dos al mismo tiempo o primero el entonces, o sea, tenemos que mirar la estructura que nos da según la frase. ¿Listo? Ejemplo, tenemos dos proposiciones, soy estudiante de la UNAD y la Q, estoy matriculado en la ZCBC. Cuando nosotros vamos a realizar la proposición compuesta, entonces nos queda, si soy estudiante de la UNAD, que esa es la estructura que nos están dando, entonces estoy matriculado en la ZCBC. Y su lenguaje simbólico pues va a ser P, la flechita hacia la derecha, Q. Ese es, este condicional, este nos representa sí, entonces. Continuamos con el bicondicional. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí decimos sí y solo sí, o sea, es doble, es una doble implicación. La proposición, nuevamente, soy estudiante de la UNAD y la Q, estoy matriculado en ZCBC. ¿Cómo nos quedaría? Soy estudiante de la UNAD, sí y solo sí estoy matriculado en la ZCBC. ¿Listo? Su lenguaje simbólico, pues ya tenemos P, bicondicional Q. Hasta ahí vamos bien, muchachos.
Profe Nuri, tenemos una pregunta aquí en el chat de una estudiante que nos dice, ¿cómo se hace el lenguaje natural cuando el ejercicio comienza con negativo? O sea, ¿cómo lo colocaríamos? Sí, ¿cómo hacer el lenguaje natural para una negación? Pues como ya lo vimos, lo que hacemos es ubicar las dos premisas. Si aquí nos dice, por ejemplo, no soy estudiante de la UNAD, o aquí en la P, estamos negando, entonces sería no P, no soy estudiante de la UNAD. Si nos dicen que la primer proposición sería soy estudiante de la UNAD. Si empezamos con la negación, pues nos quedaría soy estudiante de la UNAD. Yo creo, profe, que ahí fue donde muchos de nuestros estudiantes se confundieron, porque sencillamente tomaron la negación como no. Y lo que en algún momento debían hacer era realizar la parte contraria. Si nosotros les decíamos no P, que es la negación, negar, digamos, la proposición, si ya estaba negada y uno le decía no pertenece o no soy estudiante, ya los muchachos no la negaban porque pensaban que ya estaba negada. Cuando se les estaba preguntando, pues que cuál sería la negación de ese no, pues sería sí, o sea, sería nuestro contrario. Gracias, profe. No, en este momento no tenemos más preguntas. Listo. Igual al final, ya cuando de pronto, ya que hayamos pasado por varios o que hayamos tenido varios pasos, ya se van a dar cuenta cómo vamos a irlos ubicando. ¿Listo? Esos son como los pasos para ir identificando lo que más adelante vamos a unir. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar lo que son los valores de verdad de los conectores lógicos. Tenemos que la unión de dos proposiciones simples usando los conectores pues debe tener un valor de verdad, bien sea falso o bien sea verdadero, de acuerdo, ¿sí?, a cada proposición simple que tengamos. Entonces, vamos a utilizar esta tablita. Vamos a tener lo que es la negación, la conjunción, disyunción, condicional y el bicondicional. Simplemente vamos a mirar con dos proposiciones, ¿sí? Tenemos y vamos a utilizar solamente 4 filas. ¿Por qué? Porque son solamente dos proposiciones. Recuerden que es 2 a la n. Si tenemos solo 2, pues sería 2 a la 2. Y 2 por 2, 4. Por eso es que tenemos solamente 4 filas en este ejercicio. ¿Listo? Ahora, ¿cómo haríamos la negación? Nuestra negación es tomar esta, que era lo que estábamos hablando, tomar esta P y negarla. Entonces, en este caso tenemos una verdadera, pasaría a ser falsa, y así esta falsa pasaría a ser verdadera, porque esto es lo que nos están pidiendo, que neguemos esta proposición que está aquí. Cuando estamos hablando de conjunción, ¿sí?, ¿qué nos dice? Que es verdadera solamente si las dos son verdaderas. Tenemos la conjunción entre P, conjunción Q, o sea, entre estas dos. Vamos a trabajar con estas dos franjas. Nos dice que es verdadera si estas dos son verdaderas. De resto, todas son falsas. Vamos a ver la disyunción. Entonces, nuevamente, la disyunción de P disyunción Q solamente es falsa si las dos, ¿sí?, son falsas. Esta tablita la deben tener ustedes, no sé si la van dibujando, si la tienen en cuenta para poder realizar el ejercicio más adelante. Ahora vamos a mirar el condicional. ¿Qué nos dice el condicional? Que es falso si la primera es verdadera y la segunda es falsa. De resto, pues todas son verdaderas. Aquí tenemos una falsa y una verdadera. No cumple con la condición. Tiene que ser la primera verdadera y la segunda falsa. Y ahora venimos con el bicondicional. El bicondicional nos dice que o son falsas las dos, ¿sí?, o son verdaderas las dos para que sean verdaderas. Si tenemos en este caso una verdadera, una falsa y una verdadera, pues esas nos van a resultar falsas.
¿Listo? Y aquí tenemos nuestro cuadrito. Este cuadrito es el que nos va a servir para realizar las diferentes tablas más adelante. Entonces, ahora que vamos a verificar, ¿qué es una tabla de verdad? Es una tabla que nos muestra el valor de verdad de una proposición, ¿sí? De acuerdo a cada una de sus combinaciones, ¿sí? Vamos a tener un valor. Vamos a asignar un valor a sus componentes. Bueno, como les había dicho anteriormente, pues para saber el número de las filas, su fórmula es 2 a la n, donde n es igual al número de proposiciones simples, ¿sí? Tenemos P, Q, R, S, dependiendo las proposiciones que tengamos, pues esta n va a variar. Entonces vamos a resolver un ejercicio. Tenemos C a la expresión simbólica, P entonces Q, y no R, entonces no S, y P y S, entonces Q y S. ¿Listo? Aquí ya las hemos sacado, tenemos P, Q, R, S, tenemos 4 y por lo tanto 2 a la 4 nos da, aquí tenemos 2 por 2 por 2 por 2 igual a 16. Entonces comenzamos. ¿Qué hacemos? Pues qué es lo que nosotros casi siempre recomendamos. Es primero, pues ordenar proposiciones simples. Segundo, van las negaciones. Tercero, utilizamos las premisas. Y cuarto, el enlace entre las premisas. Y esta tablita, como les dije anteriormente, es la que vamos a utilizar. Entonces, tenemos un primer ejercicio. Dice, la capital de Boyacá es Tunja. Tenemos esa proposición P. La Q, una proposición Q dice, Tunja es la ciudad capital más alta del país. La tercera proposición R nos dice, el Parque Nacional Natural Páramo de Iguaque está ubicado en Tunja. Y continuamos con nuestra cuarta, dice, Ramiro Barragán es el gobernador de Boyacá. ¿Ya? Ese es el lenguaje simbólico que tenemos. Aquí tenemos P, Q, R, ¿sí? Nuevamente P, S y R. Ya tenemos nuestras proposiciones. Aquí tenemos. La proposición compuesta en lenguaje natural, ¿cuál sería? Tomamos la primera, la capital de Boyacá es Tunja. Utilizamos nuestro conector. Recuerdan que su estructura es sí, entonces, aquí ya lo vamos colocando. Tunja, si miran la proposición Q, dice Tunja es la ciudad capital más alta del país. ¿Listo? Luego tenemos I, Q, ¿cierto? Entonces, más alta del país. Y si Tunja, aquí lo tenemos, y si Tunja es la ciudad capital más alta del país, entonces el páramo nacional, el Parque Nacional Natural Páramo de Iguaque no está ubicado. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que neguemos esta R. Y esta R, esta proposición R nos dice que el Parque Nacional Natural Páramo de Iguaque está ubicado en Tunja, pero como aquí nos están, en lenguaje natural nos están diciendo que debemos negarla, por eso nos aparece este no aquí. Entonces, Páramo de Iguaque no está ubicado en Tunja. Continuamos. ¿Sí? Pero entonces aquí nosotros lo complementamos con un punto porque prácticamente es nuestro separador, llamémoslo así. P, la capital de Boyacá es Tunja. Y Ramiro Barragán es el gobernador de Boyacá. Esta S que está aquí. Volvemos a negar esta, entonces no R. Dice, por lo tanto, el Parque Nacional Natural Páramo de Iguaque no está ubicado en Tunja. Entonces, esta es la manera como se debe construir el lenguaje natural, que es lo primero que debemos hacer. ¿Listo?
Ahora, cuando nos piden que generemos la tabla de verdad a través del simulador de la lógica, ustedes encuentran el simulador en la guía de actividades. Ustedes ya lo pueden o ya lo descargaron y ingresan al entorno. En la guía está, en la parte de inicio de la tarea, dice guía para el desarrollo de la tarea 1 y simulador de lógica UNAD. Ustedes ingresan al simulador, ahí está el enlace y lo que se hace es colocar tal y como tenemos nuestra tablita inicial, se va colocando en el simulador y él mismo pues nos genera la tabla. Hay que tener mucho cuidado porque debemos colocarla tal y como está el lenguaje natural, porque si ustedes no lo colocan, como ustedes deben generar una tabla manual, cuando se den cuenta ya no va a ser igual, si no la colocan exactamente en el simulador. Aquí tenemos que el simulador, aquí está un poco pequeño, pero pues este lenguaje es este que está aquí. Es el generador nos lo realizó de esta manera. ¿Listo? Ahora nos dice que debemos generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje. Ya lo generamos en el simulador. Y vamos a determinar si es una tautología, si es una contingencia, si es una contradicción. Nuevamente venimos para encontrar el número de filas. Ya sabemos que es 2 a la n, tenemos 4 proposiciones, entonces sería 2 por 2 por 2 por 2. Tenemos 16 filas. Nuevamente, ¿cuál es el orden que nosotros debemos tener en la tabla? Proposiciones simples, negaciones, paréntesis y lo que son los enlaces entre los paréntesis. Y aquí ya empezamos a resolverlo. Tenemos proposiciones simples P, Q, R, S y una negación de no R. ¿Cuáles son las premisas? Entonces P entonces Q, Q entonces no R y P. ¿Qué símbolo es ese, muchachos? P conjunción S. ¿Listo? Y luego separamos lo que es la relación entre ellos. Este P entonces Q con este símbolo es este que tenemos hasta aquí. Luego a esa le vamos a anexar esta, que es esta que tenemos hasta aquí. Y por último, a todo lo que es el lenguaje, le vamos a agregar la última parte que viene a ser esta última parte. Ahora, vamos a utilizar la tablita que les dije yo inicialmente que debíamos tener en cuenta. Esta es nuestra tabla. Ya hicimos la división, ya tenemos la cantidad de filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 filas. ¿Listo? Y tenemos lo ubicamos obviamente aquí, que es este, y así continuamos con nuestra división, digámoslo así, de la que es la relación entre las premisas. Bueno, ya la tenemos construida y al final, pues todo este lenguaje simbólico que está aquí, pues lo vamos a colocar todo al final porque es un paso a paso que nosotros ya empezamos a realizar. Entonces, ¿cuál va a ser la distribución de P? Van a ser, como tenemos 16, la mitad van a ser verdaderas y la mitad van a ser falsas. Para realizar Q es lo mismo, pero vamos a dividir las 8 verdaderas, las vamos a dividir en 4 verdaderas y en 4 falsas. Y las 8 falsas las vamos a dividir en 4 verdaderas y 4 falsas. La R, pues es la mitad también. Si tenemos 4 verdaderas, las vamos a dividir en 2 verdaderas, 2 falsas, y las 4 falsas las vamos a dividir en 2 verdaderas, 2 falsas, y así hasta la línea 16. Y la S, pues también es la mitad.
Como tenemos dos verdaderas, pues una va a ser verdadera y la otra va a ser falsa. Las falsas, una va a ser verdadera y la otra va a ser falsa, y así hasta que completemos. ¿Listo? Ya tenemos nuestras 4 premisas. Ahora nos dice que debemos negar R. Cuando nos dice que debemos negar R, que es esta casillita, tenemos 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Así, ¿cómo lo vamos a negar? Pues al contrario. Aquí tenemos 2 verdaderas, van a pasar a nuestro símbolo de no R, a nuestra negación como falsa. Aquí tenemos falsas y van a pasar verdaderas. Verdaderas, falsas, falsas, verdaderas. Y así hasta que lleguemos al final. Tenemos 2 falsas y 2 verdaderas. Ahora nos dice que P entonces Q. ¿Cuál es la regla que nos dice P entonces Q? Que solamente es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a mirar entre P y Q, o sea, estas, y vamos buscando, ¿sí?, la regla que nos dicen que es. Ahí tenemos, solamente tenemos esas 4, que son las primeras verdaderas, la segunda falsa. Son las únicas falsas que vamos a tener. De resto, todas son verdaderas. Ahora nos vamos para la segunda. Nos dice Q, ¿listo? Y nos piden que lo relacionemos con la negación de R. ¿Qué es lo que nos dice la regla? Nuevamente, Q, que si es verdadera, que es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, ¿cierto? Pero tenemos que relacionarla es con esta R, no con esta. Entonces, Q con la columna de la negación de R. Y tenemos 4 líneas que son falsas. De resto, todas son verdaderas. Continuamos con nuestro siguiente paréntesis. ¿Qué nos dice? Es verdadera cuando las dos son verdaderas. Aquí pues solamente no tenemos ninguna negación, lo que hacemos es relacionar esta columna y esta, que son las que están sombreadas de amarillo, y hacemos la regla. Es verdadera si las dos son verdaderas. Y aquí las tenemos, 2 verdaderas, 2 verdaderas, 2 verdaderas. De resto, todas son falsas. Ya tenemos esa parte. Luego nos dice que debemos compararlas, ¿cierto? Tenemos que hacer nuestra regla, ¿ok? ¿Qué nos dice? Nuevamente, aquí tenemos estas 2 columnas, que son estas 2, y que tenemos que relacionarlas. Que si las 2 son verdaderas, son verdaderas. Y ahí las tenemos. Las 2 verdaderas, y el resto es falso. Luego miramos ya nuestro lenguaje, ya un poco más avanzado, ya le vamos a agregar esta última, que es la que tenemos aquí. O sea, esta partecita ya se la vamos a agregar. ¿A cuál? Esta ya resolvimos, pues es esta. Ahora lo vamos a hacer con esta parte. ¿Listo? Ese es como nuestra guía, que nos dice nuevamente que las dos son verdaderas, perdón, que es verdadera solo si las dos son verdaderas. Y vamos a mirar. Ahí tenemos una verdadera. De resto, todas son falsas. Ahora, ya después de tener le vamos a agregar la última parte, que es con la que vamos a comparar. Aquí tenemos una negación. Este amarillo que está acá de la columna ancha es ya todo este paso a paso que hicimos hasta aquí. Luego vamos a mirar la negación, que es no R. ¿Y qué nos dice? Nuevamente la regla, o sea, como les acabo de explicar, esa es esa parte. Y listo. Ese conector nos da como la pauta de qué es lo que debemos hacer. ¿Listo?
Entonces nos dice, perdón, según es el conector nos dice que son falsas si la primera es verdadera y la segunda es falsa. De resto todas son verdaderas. Y en este caso, pues nos da una tautología, porque todas son verdaderas. ¿Listo? Y aquí lo tenemos. Este es el final de la tarea que ustedes debían resolver en ese punto, que era realizar un video. Algunas personas pues no lo han realizado porque dicen que no quieren mostrar pues su número, o bueno, mostrar algún tipo de información de la cédula. En la guía es muy clara cuando nos dice que debemos tapar, debemos ocultar el número del mismo. Lo único que queremos ver es el nombre y los apellidos. Y otra cosa, ustedes pueden colocarlo en privado. Cuando nos lo envíen a nosotros, pues nosotros seríamos los únicos que veríamos el video. Después de que ya esté calificado y todo, pues ya ustedes pues miran cuál sería el paso a seguir de su video. Pero pues no hay ningún problema, nosotros no utilizamos esos videos para repartirlo ni nada de esas cosas, simplemente lo calificamos y ya salimos, como se dice, de esa parte. Listo, continuamos. Ahora vamos a ver una segunda parte, que son las leyes de inferencia. Entonces, ¿qué son las leyes de inferencia? Son estructuras lógicas que toman las premisas y entregan conclusiones válidas. Ustedes esta tabla la encuentran también en el material que deben tener en la plataforma. Ahora, ¿qué son? Las leyes de inferencia en la simplificación. Entonces dice que la ley de inferencia lógica simplificación toma como primera y única premisa una conjunción. Entonces aquí tenemos la conjunción, de la cual concluye que cualquiera de sus dos componentes, o sea, este y este. Entonces miremos. Componente P es este, componente Q es este. La conclusión puede ser cualquiera. En la premisa 1, P, conjunción Q, la conclusión puede ser P, o cuando tenemos el componente Q, la conclusión puede ser Q. Por eso nos dice que cualquiera de las dos puede ser la conclusión. En este caso, en la simplificación y que su premisa sea una conjunción. Ahora miramos en la segunda, que es modus ponendo pones. Dice que si tenemos dos premisas, sí, entregamos una conclusión, pero ojo, dice que la primer premisa debe ser una implicación. ¿Sí? Uy, mijo. Otra serenata esta noche. Bien elegante. Perdón. ¿Listo? Entonces tenemos que la premisa 1, ¿sí? Que es esta. P, entonces Q. Entonces tenemos que el antecedente es P y el consecuente es Q. Es este. Y nos dice que necesariamente la premisa 2 debe ser el antecedente de la premisa 1. ¿Ya? Estas son reglitas que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando a ustedes se les presentó una serie de ejercicios para que resolvieran, pues lo único que necesitaban hacer era colocar esta regla. Ustedes iban mirando. Dice que la premisa 2 debe ser necesariamente el antecedente. Tenemos dos premisas, premisa 1, P, y Q, y tenemos la premisa 2, que es P. Aquí nos dice que la premisa 2 debe ser necesariamente el antecedente de la premisa 1. Aquí tenemos que P es el antecedente. Por lo tanto, esta es la conclusión. Tenemos nuevamente la premisa 1, ¿sí?
y la relacionamos con nuestra proposición Q. Y la conclusión dice que debe ser necesariamente el consecuente de la premisa 1. Y aquí tenemos que este es el consecuente. Aquí nos dice que el consecuente es Q. Aquí tenemos que el consecuente es Q. Luego miramos el modus tollendo tollens. Dice que se toman dos premisas y se entrega una conclusión, donde la premisa 1 debe ser la implicación, debe ser una implicación. Entonces tenemos que la premisa 1 es esta, donde el antecedente es P y el consecuente es Q. Y esta es la segunda premisa, ¿sí? Que dice que debe ser necesariamente la negación del consecuente. Esta es el consecuente. Aquí nos dice muy claro que el consecuente es Q. Entonces, ya tenemos las dos premisas, tenemos la negación, que es esta, ¿y cuál es la conclusión? Dice, la conclusión debe ser necesariamente la negación del antecedente. ¿Cuál es el antecedente? La P. Aquí en la primera premisa nos dice que el antecedente es P y nos dice que necesariamente es la negación del antecedente. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos la expresión simbólica. Entonces resolvámoslo, muchachos. Vamos a nombrar la ley de inferencia. Esta tablita ustedes también la encuentran y si no, pues yo sé que la mayoría de nosotros la colocamos o se las enviamos en un archivo. Pero pues esta tabla ustedes ya la deben tener. Ahora, vamos a mirar. Sea el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión simbólica. Entonces, de acuerdo a esta estructura que tenemos, lo que vamos a hacer es identificar una en esta tablita. Perdón. Entonces, tenemos, yo no sé, profe, ¿se ve bien o se ve muy pequeño? Se ve un poco pequeño. Si pudieras de pronto darle en presentar y con la opción de lupa. Podría ser. O con zoom. Bueno, espérenme, yo miro. Lo que pasa es que si le doy zoom, como que se me sale del... Bueno, lo vamos a hacer así, ¿listo? Y ya cuando nos identifique, entonces lo vamos a mover. La primera, tenemos ley de absorción. Esta es la estructura. Si ustedes miran esta estructura, la voy a agrandar un poco más. Esta estructura es esta estructura que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Identificarla de acuerdo a lo que nos está solicitando. Entonces ya tenemos que es la ley de absorción. Yo no sé si se nos esté moviendo. Luego nos dice que ley de simplificación disyuntiva. Si miramos esta estructura que tenemos aquí, pues es esta misma estructura. Por lo tanto, es una simplificación disyuntiva. ¿Qué les decía yo de pronto a algunos de las personas que estaban resolviendo? Es mirar la estructura de lo que nos dan e irla comparando pues con lo que es el resumen de las leyes de inferencia. Créanme que todas las que ustedes encontraron en la actividad son las que se encuentran aquí. Ahora vamos a mirar esta tercera, que es la ley de adjunción. O sea, tenemos la primera premisa, la segunda premisa y tenemos la estructura que es la que se encuentra aquí en la parte de abajo.
podemos mirar esta premisa y es igual a esta. ¿Listo? Bueno, ahora sí yo creo que la puedo abrir un poquito. Entonces tenemos, vamos a definirla. Dice, sea el ejercicio, definir las proposiciones simples. Nosotros la podemos definir bajo una descripción, pues que lo queramos hacer. Lo que se solicita es que en el contexto académico se puedan usar las mismas proposiciones. Entonces vamos a mirar. P, Juan es estudiante de administración de la UNAD. Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. Ya tenemos identificada P y Q. Ahora, en la segunda dice, Juan es estudiante de administración en la UNAD. Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. Y R, Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro B-Learning. Aquí ya miramos que la conclusión sería esta. Ahora nos dice, Juan es estudiante de administración de la UNAD. Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. Esta es la estructura que se les estaba pidiendo, pues que ustedes colocaran era el segundo punto que ustedes debían resolver. ¿Listo? Ahora vamos a mirar, vamos a construir el lenguaje natural de cada ley de inferencia expresada en lenguaje simbólico. Entonces, miramos. Anteriormente identificamos la P, nuestra premisa P, Juan es estudiante de administración de la UNAD, y Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. Según nuestra estructura y con nuestros conectores, recuerda que aquí tenemos este conector y nos dio, ya miramos la estructura anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer es unir, de acuerdo al lenguaje, vamos a unir las premisas. Entonces, si Juan es estudiante de administración en la UNAD, entonces, ¿sí? Asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. Por lo tanto, si Juan es estudiante de administración en la UNAD, asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática y Juan es estudiante de administración de la UNAD. Lo que tenemos que hacer es ir utilizando las premisas e ir reemplazando tanto las premisas que tenemos identificadas aquí como sus conectores lógicos. La segunda dice, teníamos que Juan es estudiante de administración de la UNAD, Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática, Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro B-Learning. Entonces tenemos, Juan es estudiante de administración en la UNAD, es esta P que está acá, o es este símbolo, Juan, o asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. O sea, estamos utilizando esta premisa. Continuamos. Si Juan, con esta estructura, que es lo que teníamos en la tablita inicial, cuando identificamos las estructuras, entonces nos dice, si Juan es estudiante de administración en la UNAD, entonces, ¿sí? Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro B-Learning. Entonces, si asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática, pues Juan recibe los puntos adicionales. Aquí tenemos que es la conclusión, ¿cierto? Por asistir al encuentro B-Learning. Por lo tanto, Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues mirar la conclusión que nos está dando, la estructura de la ley. Y tenemos nuestro tercer punto, que es P, Juan es estudiante de administración en la UNAD, Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. Entonces tenemos, Juan es estudiante de administración en la UNAD, ¿sí? Juan es estudiante de administración en la UNAD y Juan asiste
puntualmente a los encuentros de B-Learning de lógica matemática. ¿Listo, chicos? Listo, profe. No sé si continuamos con el punto 3 para ir reforzando Perfecto. los conceptos que hemos ido desarrollando. Vale, yo abrí micrófonos por si de pronto algún estudiante pues tiene alguna réplica en este momento de los ejercicios 1 y 2, alguna duda. Veo que Sofía Ibarra tiene la mano levantada. Sí, tengo una pregunta. Claro. En la regla de inferencia de simplificación, es que yo veo siempre los ejemplos que los dos son positivos. ¿Hay algo malo cuando uno es negativo y el otro es positivo o no pasa nada? No sé si me haga entender. Sí, te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que la simplificación no la veas como una fórmula en la que hay positivos y negativos, sino mírala como una forma de razonar. Cuando uno habla de una simplificación, lo que uno está diciendo es, si están pasando dos cosas al mismo tiempo, quiere decir que está pasando una o puede estar pasando la otra. Por ejemplo, si yo te digo, son las 7 de la noche y Sofía Ibarra tiene una pregunta. Cuando yo digo y, quiere decir que están pasando las dos cosas, ¿sí ves? Entonces la simplificación me permite decir, pues que como pasan dos cosas, yo puedo elegir una de esas y puedo decir que esa es la que está pasando, no importa si es una negación. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, incluso pueden haber dos negaciones, por ejemplo, no es de día y no es viernes. Si yo simplifico, puedo decir no es viernes, puedo decir no es de día. ¿Sí ves? No lo veas como una fórmula, sino como una forma de razonar. Si hay dos cosas que están pasando al mismo tiempo, tú puedes decir que está pasando cada una por separado. Ok, como siempre había esto, ejemplo positivo, dije, de pronto hay una regla, hay algo que, pues como los Sí. que antecedente, que sí, entonces pensé que había algo ahí que no permitía. Gracias, Pero no, ya sí te terminé permite. todo. Listo, bueno. Sergio, cuéntame. Profe, compañeros, buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, yo tengo dos preguntitas. Por supuesto. Una es respecto a la guía. Mi numeral B, me tocaba el numeral B. Yo ya hice la guía y la envié, pero tenía una dudita. En el numeral B, en uno de mis puntos, el por lo tanto terminaba con un entonces, pero terminaba con una R. Es decir, me tocaba sí y entonces no sabías dónde poner el sí, porque si es por lo tanto, me tocaba coger todo el corchete donde venía todo el proceso, sí, Ok, completo. Entonces, entiendo perfecto. como por lógica matemática, yo lo puse al comienzo, porque ¿De como toda la tiene que oración? coger, claro, Entonces sí, tiene que coger todo el párrafo sí, y señor. lo cerré con el entonces y una coma en un lado. ¿Sí está bien? Sí, señor, cuando usted tiene un paréntesis cuadrado que le encierra varias premisas, varias proposiciones, y luego de eso hay un entonces, usted coloca el sí al principio de toda la oración. Entonces, en eso está correcto. Entonces, sí, entonces, y si después de ese entonces hay otro entonces, usted vuelve a colocar entonces, coma, sí, porque ahí, siempre que usted va a tener un entonces, en el antecedente de esa condicional usted tiene que ponerle el sí. Lo que pasa es que en el primero, el antecedente es un montón de premisas, entonces usted lo coloca por allá al principio. Entonces, si usted tiene dos entonces seguidos, usted coloca sí, escribe el resto de proposiciones, coloca entonces, coloca la otra, coloca coma, sí, otra vez, la otra proposición, entonces, o por lo tanto. Ok, Entonces, así listo. como lo tiene expresado, creo que estaría bien. Listo, perfecto.
Profe, yo tengo otra preguntita. Yo soy de estudiante de primer semestre. eh, yo no entiendo cómo es el tema del video. Es decir, Señor. Bueno, mm, le explico el video y luego me dice si le quedan dudas. sí, sí, yo ya hice los videos y todo eso, pero creo que me quedaron mal porque pues he escuchado en varios temas de cómo se hace el video. No sé entonces si quedó bien. Bueno, el video pues tiene unas condiciones y es que primero usted lo que tiene que hacer es mostrar cuáles fueron, bueno, cuál fue la solución del ejercicio uno, únicamente del ejercicio uno. Y según lo que haya hecho en el ejercicio uno es lo que usted tiene que mostrar en ese video. El video no puede durar más de 3 minutos, tiene que ser más como de contar qué fue lo que hizo y no de desarrollarlo paso a paso. Al principio se les pide que muestren las cédulas y mostrar el número, pues para verificación de identidad, que uno vea la foto y que la persona corresponda con la que está hablando. Y pues más bien una explicación un poco más genérica de qué fue cuál fue los conocimientos que puso como sobre la mesa para desarrollar esos ejercicios. No explicar paso a paso, verdadero por verdadero, verdadero, porque si no, no van a alcanzar, no van a alcanzar. Eh, Permítame un momento, por favor. Ok, no, profe, sí, está perfecta la explicación. Lo único que a mí me faltó fue mostrar la cédula, pero pues voy a, a tomarme una foto ahí con, con el video, pues, porque yo genero los videos directamente desde la aplicación de Microsoft, el Windows Pale que se utiliza para los, para los juegos. Esa es la aplicación que utilizo, no lo utilizo directamente desde el celular porque pues primero lo que yo quiero mostrar es el Word, ¿sí? Y la explicación antes de llegar a otro punto. Pero bueno, profe, perfecto. No me alargo más y gracias. Preguntica. Buenas noches compañeros. Buenas noches. Mi nombre es Angie Paola y pertenezco a la Escuela de Ciencias de Ingeniería. Quería saber, de pronto no pues es el tema, sino hacer la presentación, porque por favor, pues la presentación debe ser, pero no entiendo bien cómo es y ya había realizado la pregunta por el chat interno y no, eso es lo único que me tiene así pensando. Quería saber. ¿Presentación te refieres a cuando lo vas a enviar al entorno de evaluación? No, o sea, me refiero a los chats que hacemos a los e-learning. Entonces tenemos que tener una presentación que es la zona, algo así. Entonces yo soy de la zona de la Orinoquía, de Acacias Meta. Entonces te piden, o sea, nos piden que como que no, en el momento en el que ingresamos al chat nos pongamos zona Orinoquía, no sé qué, y el grupo al Es que debes identificarte. Debes identificarte y debes identificar la zona de donde eres tú. Sí, señora. Esa es mi pregunta porque, digamos, hoy el encuentro es de, o sea, este es el encuentro que me es facilitado por mi horario, ¿sí? Pero yo soy de la zona de Acacias, de la Orinoquía. No pasa nada, no te preocupes. Desde que ahorita al final, cuando se te envíe el enlace de asistencia, coloques muy bien los datos, no pasa nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Listo, discúlpenme compañeros, por tiempo, por alcanzar a ver las demás temáticas, les voy a pedir que dejen los mensajitos por el chat. La ingeniera Nulia les va a estar colaborando con la solución a las preguntas y yo voy a continuar con la presentación, ¿vale? Entonces me dispongo otra vez, el ejercicio es el mismo, voy a hacer cierre de micrófonos y cuando necesite pues la participación les voy a volver a habilitar porque creo que se están aquí habilitando de nuevo, ¿vale? Muchas gracias. Listo, profe. Igual yo voy a estar respondiendo en el chat, pero ¿cuál sería como el consejo? Que le coloquemos atención al profe. Con eso de pronto si tenemos alguna inquietud, él mismo en algún momento la va a ir resolviendo. A veces nos apresuramos o nos adelantamos, ¿listo? Pero cualquier inquietud, pues yo la voy a estar respondiendo en el chat. Listo, profe. Muchas gracias. Toda suya la pantalla. Muchas gracias.
Bueno, entonces vamos ahora a charlar del ejercicio número 3. Venimos de un ejercicio número 2 en el que ustedes debían, a partir de la expresión matemática de una ley de inferencia, identificar cuál es y luego generar el lenguaje natural, ¿sí? Eso es lo que hicimos en el ejercicio 2. Lo acabo de explicar muy bien la profesora Nuri. Ahora en el ejercicio 3 vamos a hacer un ejercicio similar, pero vamos como a hacerlo al contrario. ¿Por qué al contrario? Porque vamos a comenzar a partir de la expresión en lenguaje natural y lo que tenemos que buscar es cuál es la expresión en matemática de esa ley de inferencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer pues es identificar el ejercicio. Si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa, y si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo, ¿sí? Lo que tenemos que verificar en este caso primero es buscar una conclusión. Para buscar la conclusión tenemos que saber cuál fue la ley de inferencia que se aplicó, y también tenemos que construir el lenguaje simbólico, el lenguaje matemático de esa expresión, ¿vale? Eso lo podemos hacer según la tablita que les acabo de compartir en el chat, que la profesora utilizó hace un momento en su explicación. Eso va a ser como nuestra carta de navegación dentro de esta parte de la ley de inferencia. Entonces, comencemos identificando lo siguiente. Primero, ¿cuáles son las proposiciones simples que están aquí inmersas dentro de esta proposición compuesta? Pues digamos que Carlos madruga el lunes, pongámosle que es P. ¿Listo? Siempre cambien, pues en este momento le voy a cambiar el color a las proposiciones para que se den cuenta que lo que no es proposición es conector, y a partir de ahí podemos comenzar. Q, vamos a decir que es sale más temprano de su casa. ¿Listo? Entonces, Carlos madruga el lunes, P. Q sale más temprano de su casa. Listo. Si ustedes se dan cuenta, se vuelve y se repite, sale más temprano de su casa. Entonces dejémoslo igual, del mismo color verde, porque es la misma Q, ¿cierto? Y luego dice, llegará temprano al trabajo. Entonces esa va a ser la R. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, tenemos o vamos a buscar una ley de inferencia que tenga las siguientes condiciones, y es que por lo menos tiene que tener 3 premisas, P, Q y R, o bueno, no importa la letra, ¿no? Que tenga 3 premisas diferentes, STW, PSL, lo que sea. 3 premisas diferentes. Ahora vamos a mirar las premisas en lenguaje simbólico. Entonces, la premisa 1, ¿cuál sería? Si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Como ustedes pueden observar, claramente aparece un sí y aparece un entonces. Eso nosotros lo conocemos como condicional, y para simbolizarlo utilizamos una flecha. ¿Cómo quedaría? Pues colocamos la P, que significa Carlos madruga el lunes, colocamos la Q, que sale más temprano de su casa, y luego colocamos el conector, que sería la flecha. ¿Sí o no? Quiere decir que tenemos la primera premisa, P entonces Q. Listo. Vamos a la siguiente. La siguiente es, analice ahí, sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. Observe que hay una coma azulita ahí y que hay un sí. Si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. Entonces, primero identifiquemos las premisas, Q y R, ¿cierto? Y obsérvese que también ahí hay una condicional, porque si pasa una cosa, entonces va a pasar la otra, ¿cierto? Si sale más temprano de su casa, podríamos decir, entonces llegará más temprano al trabajo. Observe que no siempre hay que decir entonces para tener una condicional. Se puede poner una coma, se puede poner un por lo tanto. El hecho es que usted analice la forma de argumentar. Recuerden, esto no son fórmulas, esto son formas de pensar, formas de argumentar. Entonces, dése cuenta que usted está diciendo que si pasa una cosa, entonces pasa la otra. Ah, listo, condicional. Colocamos las dos premisas en el orden en el que aparecen en la oración, ¿sí? No es que coloquen primero la R y luego la Q, no. En el orden en el que aparecen en la misma oración. Entonces tenemos Q, R, y luego vamos a buscar cuál sería el conector. Pues como es una condicional, igual una flecha, ¿vale? Entonces tendríamos eh, nuestras dos premisas. Recuerden que no va a haber conclusión porque usted la tiene que buscar. Entonces ese es el ejercicio que tenemos que hacer ahora. Bueno, entonces tenemos la premisa 1, P entonces Q, y la premisa 2, Q entonces R. Por favor, diríjase a la tabla y busque en esas tablitas de las leyes de inferencia una ley de inferencia que comience así, que tenga P entonces Q, Q entonces R. Recuerde que las letras
pueden ser diferentes, pero que tenga esa misma forma de argumentar. Entonces, si usted va y mira, nosotros vamos a ver que aquí en nuestras leyes de inferencia tenemos algo que se llama un silogismo hipotético, que nos dice que P entonces Q, Q entonces R, conclusión P entonces R. Yo me imagino que ustedes ya conocían el silogismo hipotético, ¿cierto? Entonces, como tenemos un silogismo hipotético, lo que vamos a hacer es aplicar esa ley de inferencia a este argumento. ¿Listo? Entonces lo que dice es que si pasa P, entonces Q, y luego pasa que Q entonces R, la conclusión es que es P entonces R, ¿cierto? Por lo tanto, apliquémosla acá. Si Carlos madruga el lunes, sale más temprano de su casa. Y si sale más temprano de su casa, entonces llegará temprano. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Qué pasaría si Carlos madruga el lunes? Pues vamos a saber que Carlos va a llegar temprano, ¿sí? Que sería la proposición R. Entonces vamos a mirar cómo queda acá. Conclusión, P entonces R, ¿cierto? Según lo que vimos en el silogismo hipotético. Si Carlos madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. ¿Sí ven? O en este caso nos dio un silogismo hipotético. Hay que mirar en su ejercicio si es una simplificación, si es una función, si es un mouse poniendo points, si es un mouse tolerance, ¿sí? Usted tiene que mirar cuál es el que se está aplicando ahí. ¿Cuál es la ley de inferencia que aplicamos? Pues es un silogismo hipotético, eso es lo que colocamos ahí. Y en el lenguaje simbólico, pues vamos a colocar, pues como tal, la expresión que aparece acá. ¿Sí? P entonces Q, Q entonces R, P entonces R. Observen que acá lo que hicimos fue un proceso contrario al que hicimos en el ejercicio 2. En el ejercicio 2 comenzábamos con el lenguaje simbólico, nos decían cuál es la ley que se aplica en este lenguaje simbólico y luego cree usted un lenguaje natural. En el ejercicio 3 es al contrario, nos dan el lenguaje natural, buscamos la conclusión, la ley de inferencia aplicada y terminamos diciendo cuál es el lenguaje simbólico que estamos aplicando en ese caso. ¿Listo? 3 punticos, check. Creo que este es uno de los más sencillos de toda la guía, porque nos da, bueno, primero, porque ya hemos desarrollado el 1 y el 2 y nos da como todo lo que necesitamos saber para hacerlo de una manera más fácil y ágil. ¿Listo? Luego de eso, pues sigue el ejercicio 4. Bueno, voy a dar como una ronda de preguntas, por favor, preguntas aplicadas solamente a este ejercicio, para que tengamos como, a ver, listo. Entonces voy a dar como rondita de preguntas sobre este ejercicio número 3, por favor. Carmen, cuénteme. Por favor, encienda micrófono. Buenas tardes, ¿ya me escucha, profe? Perfectamente, sí, señora. Bueno, profe, gracias. Buenas tardes. Es que tengo una duda porque en mi ejercicio, pues qué pena me devuelvo, pero en mi ejercicio 2 me sale algo de la ley de conjunción, que la ley de conjunción, según mis apuntes, es cuando tienen el conector I, ¿verdad? Sí, señora. Pero cuando la profe me hace la retroalimentación me dice que el ejercicio está mal porque es ley de adjunción, porque tiene la letra I. Entonces, no, estoy confundida porque en mis apuntes la ley de conjunción dice PQ y la conclusión es P y Q. Está confundiendo dos cosas, Carmen. La Sí. conjunción es como Ajá. tal la I. Sí. ¿Sí? Es el conector. Ajá. Cuando usted genera la I, se llama una adjunción. Entonces, cuando usted, por ejemplo, ve, hoy es lunes y el cielo es azul. Si usted ve esa oración así, eso es una conjunción que ya está determinada. ¿Sí? Sí. Pero si usted ve dos proposiciones simples, por ejemplo, el espejo está colgado en la pared y la lámpara, no, sin el I. El espejo está colgado en la pared, la lámpara está apagada. Son dos proposiciones que están sueltas, ¿cierto?
Si usted las junta con un y convierte eso en el espejo está en la pared y la lámpara está apagada, ese proceso de crear una y para juntarla se llama la adjunción. De crear una I para juntarlas. Exacto, cuando usted lo crea, eso es una ley de inferencia y eso se llama la adjunción. Entonces lo que usted estaba, claro, la profesora por eso le decía a usted, lo que usted está creando es una adjunción, no una conjunción. ¿Sí? La conjunción es cuando usted, el resultado de hacer la adjunción es una conjunción. Ok, sí, estaba un poquito confundida, pero es que en los apuntes hay una tabla de ley de inferencias y dice, en donde dice otras leyes de inferencias, que creo que es la página 7, si no estoy mal, y ahí Sí. aparece ley de conjunción P, Q, conclusión P y Q, y P y es Q. la ley de conjunción. Sí, sí. Lo que pasa es que si uno se va estricto al lenguaje, pues lo que genera es una conjunción, pero la ley como tal se llama adjunción. Adjunción, ok, profe, muchas gracias. Bueno, Daniel Mayorga. No, listo. Voy a continuar. Si Daniel tiene la pregunta, por favor, en el chat. Listo, continuemos. Entonces, el ejercicio 4. El ejercicio 4 es un ejercicio en donde uno va a condensar todo lo que hemos hecho en toda la guía. ¿Listo? Entonces va a tener de todo y además pues va a tener la parte de la demostración de validez. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio 4? A usted le van a dar una expresión simbólica, por ejemplo, la que aparece ahí en la parte superior, que dice, bueno, hay un corchete, paréntesis, que dice P, entonces Q, y no R, entonces no S, y P y S, entonces Q y S, ¿sí? Lo que usted tiene que hacer primero es separarlo por premisas. ¿Cómo usted sabe cuándo hay que separarlo? ¿O cómo sabe, o cómo hace usted para reconocer en qué momento separar las premisas? Siempre identifique las conjunciones. Mire, P entonces Q es una, porque luego va una I. Incluso después de la I o entre las Is hay paréntesis. Eso también guíese de los paréntesis. No R, entonces no S, también es otra premisa. Luego aparece la otra conjunción y aparece P y S dentro de un paréntesis también. Tome eso como un indicador de que también es una premisa 3. ¿Listo? Siempre en estos ejercicios del cuarto punto vamos a tener un entonces aquí al final y todo lo que aparezca después del entonces va a ser la conclusión. ¿Listo? Entonces Q y S va a ser pues la conclusión. ¿Vale? Lo que usted tiene que hacer en este caso es primero pues eso, definir bien las premisas. Creo que esto es un poco sencillo. Entonces, recuerden, utilice las y, las conjunciones y guíese de los paréntesis para separarlas. Luego de eso, defina proposiciones simples para cada una de esas proposiciones simples. Defina algún contexto en lenguaje natural y pues se les pide que sea un contexto académico, cosas de la universidad, etc. Entonces, identifique lo siguiente, por favor. Cuando usted esté buscando cuáles son las premisas, colóquelas todas en forma no negativa, o sea, en forma afirmativa. Entonces, P se inventa una, en este caso Juana prueba lógica. Q se inventa otra, estudia métodos para probar la validez de argumentos. Luego sigue no R, pero entonces colóquela por favor en modo afirmativo. Estudia teoría de conjuntos, ¿listo? S, participa en las actividades del curso, ¿listo? Como usted puede ver, también aparece una negación de S. Pero ¿esa cuál vendría siendo? Pues no participa en las actividades del curso. Entonces, siempre guiémonos al principio construyendo los argumentos y las premisas en lenguaje natural en forma afirmativa y luego pues hacemos las negaciones. Mire, ¿qué negaciones necesitamos? ¿Necesitamos hacer no P? No, porque si ustedes observan no aparece por ningún lado. ¿Necesitamos hacer no Q? Tampoco. ¿Necesitamos hacer no R? Es así. Entonces,
Constrúyala, no R, no estudia teoría de conjuntos. Recuerde que para negar, lo único que usted dice es que no sucede eso. Entonces, si R es estudia teoría de conjuntos, no R es no estudia teoría de conjuntos. Listo. La otra que necesitamos es la que está ahí al ladito de ella, ¿no? No S. Entonces, la construimos. Si S es participa en las actividades del curso, ¿cuál sería no R? No S, perdón. Pues, bien, no participa en las actividades del curso. Muy bien, excelente. Listo. Luego de que usted las define, va a tener que construir toda esa expresión simbólica por medio de esos lenguajes o por medio de ese lenguaje natural que tenemos aquí. ¿Listo? Check y avanzamos. Entonces, vamos a reemplazar las variables. Entonces, en vez de P colocamos Juan, en vez de la flechita colocamos un entonces, en vez de la Q colocamos estudia métodos para probar la validez de argumentos, en vez de la conjunción colocamos una I, en vez del no R colocamos no estudia teoría de conjuntos, en vez de la flecha colocamos no entonces, perdón. Ah, bueno, antes del entonces hay que colocar un sí, ¿no? No lo olviden el sí. Y en vez del no S colocamos no participa en las actividades del curso, luego en vez de la conjunción colocamos una I y así sucesivamente. Observen cómo va quedando. Entonces coloque la P y la Q, coloque el sí y el entonces, coloque la I, coloque la negación de R, la negación de S, y luego coloque el sí y el entonces. Luego coloque ¿qué? ¿Qué va? La I, muy bien. Luego, ¿qué vamos a colocar? Las proposiciones simples que siguen ahí, ¿no? La P y la S. ¿Quiénes son P y S? Mírelas, ahí está. Buena prueba lógica. Y luego coloque la última conjunción. ¿Listo? Cuando usted termine con la parte que está a la izquierda como del entonces, hay que volver y colocar por lo tanto. ¿Listo? En este ejercicio, por favor, coloquemos el por lo tanto para identificar cuáles son las premisas. Por lo tanto, ¿y cuál es la conclusión? ¿Listo? Siempre después de por lo tanto vamos a colocar la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Pues la conclusión en este caso pues son que estudia métodos para probar la validez de argumentos y participa en las actividades del curso. ¿Vale? Este ejercicio es igualito al primero, ¿no? Solo que este es un poquitico más larguito, pero igual la dinámica es la misma, ¿vale? Check. Entonces, lo primero, por esa primera parte, cree las premisas, la conclusión. Luego, identifique cuáles son cada una de las proposiciones simples. Luego, cree como tal toda la expresión en lenguaje natural. Vamos al siguiente. Generemos la tabla de verdad a través del simulador de lógica. Pues como ya les explicó la profe, Nuri, ustedes ingresan al entorno de aprendizaje, busca el anexo 2 del simulador lógica. Les quería contar aquí, si ven donde dice anexo 1, eso es una guía resuelta con todos los ejercicios para que usted vea cómo tiene que presentarla si todavía tiene la duda. Listo, cierro el paréntesis. El anexo 2, simulador lógica. Ingresa ahí como tal al enlace. Escribe toda la expresión igualita, por favor. Le da en generar tabla y le va a aparecer esto. ¿Listo? En este caso va a aparecer más larga porque recuerden que como tiene 4 posiciones simples, la P, la Q, la R y la S son 4, la cantidad de filas pues es 2 elevado a la 4, que como ustedes saben es 16, ¿cierto? Y aquí están, todas dan verdadero, todas dan verdadero. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar un pantallazo de esa tabla, anexarlo al trabajo y ahí quedó esa parte. ¿Listo? Sencillo. Check. La siguiente es la tabla manual. Entonces, la tabla que ustedes generan en el simulador les muestra cuáles son las proposiciones iniciales, las simples y el resultado. No muestra todo lo que hay de por medio. Entonces, para eso usted tiene que hacerlo manual, ¿vale? Lo que primero que tiene que hacer para la tabla manual es identificar cuáles van a ser las columnas de la tabla. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero, identificar las proposiciones simples, las premisas y las relaciones que hay entre esas premisas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se identifican las proposiciones simples? Pues primero identifique que son P, Q, R y S. P, Q, R y S. También es negación de R y negación de S. La negación de P y la negación de Q no hay que ponerlas porque no interfieren en nuestra expresión simbólica. ¿Listo? ¿Qué premisas hay? Pues eso usted ya lo hizo, ¿no?
Entonces la premisa 1 sería P entonces Q, obsérvela aquí en la parte superior, esa sería la 7. La 8 sería no R, entonces no S, obsérvela aquí también en la parte superior. La premisa 3 sería P y S, mírela aquí. Y la premisa 4 sería Q y S, mírela acá, ¿listo? Esa Q y S, que es la conclusión, también es una premisa. ¿Listo? Solo que es la premisa conclusión. Luego usted va a identificar que hay unas relaciones entre ellas, ¿no? Que por ejemplo usted acá dice que P entonces Q y R entonces S, ¿sí? Es una relación entre ellas, entonces colóquela aquí como 11. Luego, entre esas dos hay una otra conjunción entre P y S, colóquela ahí también, mírela, nos quedó en el 12, observe que nos quedó todo lo que está adentro del corchete. Y en la 13, la relación final tiene que ser como tal toda la expresión, incluyendo el entonces, o el por lo tanto, que le decimos en este caso. Si ustedes notan, hay 6 proposiciones simples, 4 premisas y 3 relaciones entre premisas, para un total de 13 columnas. Entonces mire que nuestra tabla va a quedar larguísima, pues a mí se me hace muy larga. Entonces, 13 columnas, 16 filas, ¿listo? Entonces aquí lo que usted tiene que hacer es organizarse para que no vaya a cometer errores. Lo primero es, recuerde que para llenar la parte de las proposiciones simples van 8 verdaderas, 8 falsas, ¿listo? O mitad y mitad, ¿listo? Siempre comienza en verdadero y luego en falso. Es más sencillo hacer las verificaciones, por ejemplo, con el simulador. En Q, la mitad y la mitad. Entonces serían 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. En R, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, y así sucesivamente hasta que llene la tabla. Y al final, la cuarta, en este caso sería verdadera, falsa, las intercala. ¿Listo? ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque así garantizamos que, miren, verdadero, 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 solamente aparece una vez en toda esta tabla. Si usted lo hace en desorden, puede que repita. La idea es que estas filas no se repitan de ninguna manera. Todas tienen que ser diferentes, porque todas son posibilidades diferentes. Entonces, si se le repite alguna, usted está analizando 2 veces la misma posibilidad y eso no nos sirve. Listo, luego siguen las negaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para negar? Pues fácil. Si algo es verdadero, pasa a ser falso. Completa. ¿Listo? La quinta columna a partir de la tercera y haga. La S, pues lo mismo. Todo lo que es verdadero pasa a ser falso. Observe que ahí está. Listo. Aquí vamos a empezar entonces a analizar lo siguiente. Observe que aquí en la parte superior, aquí, tengo una tablita que me resume todos los conectores lógicos. Me resume cómo se hace una negación, cómo se hace una conjunción, una disyunción, una condicional y una bicondicional. Yo lo que les recomiendo es que en cada una de ellas identifiquen cuál es el valor diferente. Porque, por ejemplo, miren, en la conjunción, el valor diferente es el verdadero, porque solo hay un verdadero y el resto son falsos. En la disyunción, el valor como extraño es el F, porque solamente hay uno, el resto son verdaderos. En la condicional es este falso. Y en la bicondicional, pues que tenemos 2 verdaderos, 2 falsos, ahí es un poquitico más complicado identificar como el diferente, pero igual cuando uno trabaja bicondicionales no es tan necesario hacerlo como yo les estoy diciendo en este momento. ¿Por qué? Porque entonces recuerden que vamos a hacer una condicional. Entonces, ¿en qué casos la condicional da falso? En el caso en el que primero es verdadero y segundo es falso, ¿cierto? Solamente en esos casos da falso. Entonces, lo que yo les recomiendo es que comiencen buscando en estas dos iniciales en qué momentos da falso. Entonces, observen que acá hay un verdadero y un falso, mírelos. En ese caso va a dar falso. Verdadero, falso, también va a dar falso. Y creo que no hay más. Entonces, coloque esos falsos. Mírelos. Ah, mire, son 4, perdónenme. Coloque esos 4 falsos y usted ya sabe que el resto le van a dar verdaderos. ¿Cierto? Verdadero, entonces falso, falso. Verdadero, entonces falso, falso. Verdadero, entonces falso, falso. Verdadero, entonces falso, falso. Usted ya sabe que el resto van a ser verdaderos porque aquí en la tablita de la condicional se están diciendo. Entonces, aplique esa lógica y verá que le va a quedar más sencillo completar esta tabla a pesar de que sea pues tan larga. ¿Listo? Bueno, continuemos con la siguiente parte. La siguiente es no R y no S. No R y no S.
Entonces, lo que tenemos que identificar primero es cuáles son las columnas con las que vamos a trabajar. Ahí están, no R y no S. Entonces me vamos a trabajar con no R y luego no S. Es una condicional también. Entonces recuerden, en condicional vamos a identificar cuáles son las que dan falsos primero que todo. Entonces busquemos verdaderos, entonces falsos. Entonces mira, aquí en la tercera, verdadero, entonces falso, aquí va a dar un falso. Otra verdadero falso, búsquela, mírela, aquí está, ¿cierto? Ahí donde tengo ubicado el punto. Otra verdadero falso, mírela, aquí está. La colocamos. Otra de verdadero falso, la colocamos. Entonces colocamos esos falsos, ¿sí o no? Mírenlos, ahí están. Y sabemos que esos son los que van a dar falso. El resto van a ser verdaderos. Entonces, mire, facilito llenamos esa parte. Listo, sigue P y S. Entonces, P y S sabemos que es una conjunción. En la conjunción, el valor diferente o el valor extraño es el valor verdadero porque solamente aparece cuando las dos son verdaderas. De resto son falsas. Entonces, identifiquemos aquí, que es P y S. Entonces, son las dos que están en amarillo. ¿En qué caso dan verdaderas? Pues cuando las dos son verdaderas, ¿cierto? Entonces ubiquémoslas acá, miren. Solamente hay estas 4 opciones en las que las dos son verdaderas. Estamos observando los amarillos. Entonces, en esos casos, coloque que es verdadera y en el resto vamos a saber que son falsas. ¿Listo? En la conjunción funciona así. Sigue Q y S. Entonces miremos Q y S. Ahí está, ya son las que tenemos que analizar, esas columnas. Ahí están en amarillo. Entonces, Q y S. Recordemos que Q y S solamente va a ser verdadero cuando ambas sean verdaderas. Entonces ubiquémonos aquí en la tablita y miremos en qué casos ambas son verdaderas. Entonces, en la primera, en la tercera, en la 3, 6, en la novena, si no estoy mal, en la novena, y creo que ya, miremos a ver. En la novena, ahí está, miren, la primera, en la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, en la novena, en la 10 y en la 11ª, ¿cierto? Entonces, en esos 4 casos va a ser verdadera y en el resto colocamos falsos. ¿Listo? Bien, ahora siguen las relaciones entre las premisas. Entonces, para analizar las relaciones entre las premisas, pues miremos qué premisas están ahí y cuál es la operación que se está planteando entre ellas. Veamos que es P entonces Q y no R entonces no S. Por lo tanto, tenemos que analizar pues una conjunción igual porque es una I. Veamos que en este caso tendríamos que lo mismo, verificar en qué casos son verdaderas. Vean que acá hay bastantes verdaderas, entonces pues, porque las dos son verdaderas, entonces las ubicamos y el resto van falsas, ¿vale? Listo. El siguiente, observe que es P entonces Q y no R entonces S y P y S. Entonces, ¿qué es? La que acabamos de hacer con P y S. Lo mismo, es una conjunción, por lo tanto, busquemos las que ambas son verdaderas, ¿cierto? Y si usted se da cuenta, solamente hay un caso en el que ambas son verdaderas. Entonces coloque la verdadera y el resto van falsas, ¿vale? Bien. Por último, tenemos como tal todo el lenguaje, o sea, como está todo el argumento, que es esta verde que acabamos de hacer junto con Q y S. Entonces miremoslas ahí, ¿sí o no? Ahí está. Si usted se da cuenta, la operación principal aquí es una condicional, que es el por lo tanto, recuerden que es el de la conclusión. Al final siempre vamos a tener que hacer el por lo tanto, que va a ser la condicional. Entonces, observe lo siguiente. Aquí, en la tabla, primero aparece el Q y S, pero en el orden del argumento, ¿quién está primero? Pues P entonces Q y no R y S, no R entonces S y P y S. Entonces, ¿quién va a analizar uno primero? La columna que trae el 1. Vamos a mirarla primero así. ¿Por qué? Porque si usted hace el verdadero, entonces verdadero, primero mirando el 2 y luego el 1, le queda mal. Porque luego está mirando la condicional contraria. En la condicional es diferente. Si hoy es lunes, entonces voy a trabajar. Voy a trabajar, entonces es lunes. Esas dos son distintas. El orden sí afecta el resultado en una condicional.
Entonces observe que lo primero que aparece en el argumento es como tal toda la premisa más larga, entonces esa es la que vamos a valer como el antecedente, y Q y S, que es nuestra consecuente, es la que vamos a valer de segundas para hacer el análisis de esta condicional. Entonces, vamos a poner a prueba a ver si quedó claro. Entonces recuerden que en la condicional la única manera de que nos dé falso es que el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Por favor, miremos si hay una en la que se cumpla esa. El primero tiene que ser verdadero y el segundo falso. Recuerden que primero miramos esta columna y luego esta. Si usted se da cuenta, no hay ninguno en la que se cumpla esa condición, ¿cierto? Quiere decir que falsos no hay ninguno. Por lo tanto, todas son verdaderas, ¿vale? Y es así como completamos esta tabla. ¿Listo? Cuando la tabla, pues comparamos con la tabla de el simulador y verificamos que los resultados son correctos. Por favor, no presenten la tabla del simulador igual a la tabla manual. La tabla manual tiene todo este proceso por encima. Si usted presenta la tabla manual hasta la S y luego pasa a la solución, no tiene validez eso, porque no está como tal el desarrollo de toda la tabla. ¿Listo? Como podemos observar, pues al tener todos los valores verdaderos es una tautología. Listo. La demostración de validez del argumento mediante las leyes de inferencia. Entonces tenemos aquí que tener las leyes de inferencia. Las premisas son P entonces Q, no R entonces no S, y P y S. ¿Listo? Ojo, si ustedes notan, aquí tenemos una conclusión que es Q y S. La idea que es acá, combinar las premisas 1, 2 y 3 utilizando las leyes de inferencia para construir a partir de esas premisas la conclusión. Ya vamos a ver cómo se logra. Entonces, tenemos ahí a la mano, por favor, el resumen de las reglas de inferencia. Por favor, identifiquemos en qué premisas hay proposiciones que estén relacionadas, ¿sí? O que tengan la misma proposición. Entonces, por ejemplo, observemos lo siguiente. Si usted se da cuenta, en la premisa 1 aparece una Q que no aparece en el resto. Entonces, esa Q va a ser difícil de trabajar ahí. También dése cuenta que a pesar de que no aparece la Q en ninguna de las otras, Q está en la solución, en la conclusión como tal, ¿sí ve? Q está en la premisa 1 y está en la conclusión. Entonces tenemos que en algún momento llegar a la premisa 1 para obtener esa Q. Y observe que en la P3 tenemos la S, que la S también está aquí en la conclusión, entonces en algún momento tenemos que llegar a esa S. Entonces vamos a ver cómo lo logramos. Entonces, vamos a construir nuevas premisas. Esto es un ejercicio de completa creatividad. Es decir, aquí no hay fórmulas secretas. Aquí no hay, o sea, lo que hay acá son tips. Pero todo esto es un ejercicio de pensamiento. No hay fórmulas. ¿Listo? Todo es construido de la nada, de su propia lógica. Esto es como un juego. Usted toma sus piezas, que son las premisas 1, 2 y 3, las combina con estas leyes de inferencia y va creando nuevas premisas. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, observe que hay en la P3 hay una conjunción. Tip número 1. Tip número 1. Anótelo ahí. Siempre que usted identifique una premisa que tiene una conjunción, lo primero que tiene que hacer es una simplificación. Siempre, siempre. Eso sí es un tip. Entonces, en P y S, o sea, en esta premisa 3, vamos a simplificar. ¿Qué es lo que voy a simplificar? Pues lo que me sirva. Entonces, comencemos simplificando lo siguiente. Miren, ahí está, simplificación. Siempre en una conjunción, pues vamos a poder simplificar. Entonces, vamos a simplificar la P. Pero recuerde que cuando tenemos una conjunción, el cuadro está en la pared y la lámpara está apagada, yo puedo decir pues que el cuadro está en la pared, o sea, dejar la P nomás. Eso es la simplificación. ¿Por qué estoy dejando la P? Porque con esa P, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Mire, ojo, P4 es P. O sea, la premisa 4 es solo decir P. ¿Cómo la creé? Aplicando una simplificación en la P3. ¿Sí ven? Por favor, sean organizados y metódicos con esto para que el tutor les entienda.
La P5, pues sería simplificar la S, ¿cierto? ¿Por qué estoy simplificando la S? Porque observe que en la conclusión necesito la S solita para poder hacerle la conjunción con Q. Entonces ya tengo la S, me toca sacar la Q de algún lado y dejarla así, solita acá. Dejarla así, como dejamos la P, como dejamos la S, necesito la Q solita, para luego juntarla con esa S y tener la conclusión. Entonces, mire, ¿cómo hicimos para lograr que la S quede sola? Pues lo mismo, hicimos una simplificación en la P3. Recuerde que la simplificación usted puede dejar o la primera premisa o la segunda. Y en este caso podemos utilizar para dejar una sola y la otra también. No siempre es necesario utilizar la simplificación para dejar la P y la S. A veces solamente necesitamos utilizar la P y sale. ¿Listo? Continuemos. La P6. Vamos a construir una nueva premisa. Entonces observe lo siguiente. Observe que yo tengo aquí la P1 es P entonces Q, que tiene la Q que necesito para la conclusión. Y el P4 tiene la P. Si usted junta esas dos y la pone la P1 encima de la P4, usted va a tener algo que se llama el modus ponendo ponens. Observe que es P entonces Q debajo P. Y observe que si usted coloca P1 encima de P4, tiene la misma forma, ¿no? P entonces Q y debajo P. ¿Sí ven? Estoy construyendo esa misma expresión. ¿Cuál es la conclusión en este modus ponendo ponens? Venga, lo acerco aquí un poquitico, lo miramos. Si yo tengo P entonces Q y hago que suceda P, ¿cuál es la conclusión? Q solita. ¿Sí ven? Mire, Q solita. Entonces, cuando yo le aplico, ay, perdónenme en un momento que se me pasó, me saltó esto. Aquí va. Listo, entonces cuando yo aplico el modus ponendo ponens entre la premisa 1 y la premisa 4, lo que estoy generando es que solamente la Q solita, obsérvelo aquí. ¿Qué apliqué ahí? Entonces, ¿cómo tuve la Q? Haciendo un modus ponendo ponens entre ¿quién? Entre P1 y P4. Todo muy organizado. Listo. Observe que en este momento tengo la S y la Q, las tengo solitas. ¿Sí o no? Miren P5 y mire P6. La S y la Q las tengo solitas. Chévere, eso me sirve. ¿Por qué? Porque puedo aplicar algo que se llama la adjunción. Cuando yo tengo la S, tengo la Q solitas, las voy a poder generar en adjunción para poder ponerle la I. Entonces, ¿qué voy a crear yo? Pues, si tengo la S sola y tengo la Q sola, pues júntelas. Coloque Q y S aplicando una adjunción en P5 y P6. ¿Y qué obtuve? Pues observen que obtuve la conclusión. ¿Ven? Logré, a partir de aplicar leyes de inferencia en las premisas 1, 2 y 3, crear nuevas premisas que en algún momento me llevaron a concluir que Q y S, que es nuestra conclusión general de este argumento. ¿Sí? ¿Qué es lo fundamental acá? Que usted logre identificar, por ejemplo, qué ley de inferencia necesitamos en cada caso. Observe que en ningún momento utilizamos la P2. ¿Sí ven? No R, entonces no S, aquí. Eso no se utilizó en ningún momento. Esto, mire, P2. No R, entonces no S. No utilizamos ninguna. De pronto si hubiéramos podido utilizar alguna, no sabemos. Pero de ser así, pues la idea hubiera sido también llegar a la misma conclusión. Ya acá mirando si se pudiera, no, o sea, no había necesidad de utilizar la P2. Profe, ¿y usted cómo sabe si yo tengo que utilizarla o no tengo? Todo lo que les digo es, esto es como un juego. Usted tiene sus premisas, tiene todas las leyes, usted tiene que empezar a tratar de encajar. Ensaye, equivóquese, pero no se frustre. No le va a salir a la primera, estoy seguro que no le va a salir a la primera.
No le va a salir a la primera, pero entonces tiene que intentarlo varias veces. Entonces, lo que sí le dejo, así que es facilito para que lo entienda, siempre que haya una premisa, sea la 1, la 2, la 3, con una conjunción, comience simplificando. ¿Qué significa? Por ejemplo, acá otro tip. Vea que usted tiene aquí P y S. Y en la premisa 1 tiene P, entonces Q. Simplifique la que está repetida. Entonces, por ejemplo, si acá está P y S y arriba está P, entonces Q, ¿cuál es la repetida? La P. Por lo tanto, ¿cuál le recomiendo yo que simplifique primero? La P. La P. ¿Listo? Eso es útil. Muchas veces le van a aparecer silogismos hipotéticos. Muchas veces le van a aparecer modus tollendo tollens. Estas para mí son las que de pronto se les dificultan más. Ahí yo le di controlar, que no debía darle control. Listo ya. Bueno, entonces con esto, jóvenes, señores, señoras, terminamos pues esta parte de la expresión de la demostración. Les agradecemos mucho el tiempo, la participación. Les voy a compartir entonces el enlace de asistencia. Entonces vamos a hablar un poquito de la asistencia mientras la van diligenciando. El hecho de diligenciar la asistencia de forma incorrecta implica que los puntos no les serán otorgados. ¿Listo? Si usted se equivoca en su número de cédula, si usted se equivoca en el número, en su zona, que es que usted es de la ZCBC y usted escribe ZBCC, no le vale. Tiene que diligenciar todo correctamente. ¿Listo? Julián, bueno, Julián dejó una preguntita ahí. Julián, si ve que hay un paréntesis cuadrado, esa es la premisa 1. Tome todo eso como la premisa 1 y verá que todo eso que está entre el paréntesis cuadrado es la premisa 1, el P y R es la premisa 2 y la S es la conclusión. No le ayudo más y verá que ahí puede llegar. Listo. La grabación, listo. Entonces les voy a hablar primero de la grabación. La grabación la voy a subir a mi canal de YouTube. Entonces les voy a dejar mi canal de YouTube. En cuanto va a estar subida la grabación, ya voy a dejarla descargando, yo creo que más o menos en 1 hora, ¿vale? En 1 hora va a estar